Bienvenidos a Alquimia, un espacio para poner luz a las sombras y transformar el dolor en aprendizaje. Soy Vera y hoy vamos a hablar de un proceso que todos vamos a vivir durante nuestra vida. Además, en muchas ocasiones y siempre de formas distintas. El duelo. El duelo tiene muchas formas, pero también muchas causas. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un ser querido no humano, el duelo silencioso por un bebé que no llegó a nacer, el duelo por una relación, por ti mismo en un cambio de vida. En nuestra sociedad muchas veces se reconoce el duelo únicamente si va de la mano de un funeral, pero hay duelos invisibles, duelos que no se nombran y sin embargo duelen igual o incluso más. En este episodio vamos a escuchar historias reales, vamos a entender qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando atravesamos una pérdida y sobre todo vamos a recordar que cada duelo es único y merece respeto, cuidado y compasión. Si estás en un proceso de duelo o has acompañado a alguien que lo atraviesa, quédate, este episodio es para ti. Nuestra primera historia viene de la mano de Carlota. Eran las 3 de la mañana de un 5 de agosto. Carlota entre sueños escucha el sonido de teléfono de Óscar, su pareja. No sabe si sigue soñando o es real, hasta que escucha los gritos de él y un llanto desconsolado. Eso la despertó de golpe y la hizo correr hacia él. Él, medio tirado en el suelo con el teléfono en la mano, no articuló palabra, así que Carlota cogió el teléfono y en llamada estaba la voz de su cuñado pequeño, que casi no podía hablar. La pareja de este atendió la llamada y le contó con detalle lo ocurrido. El padre de Óscar había fallecido. El padre de Óscar era una persona joven que estaba rehaciendo su vida y en una cita con la mujer que estaba conociendo, de la nada se desplomó. Aunque trataron de reanimarle, no pudieron hacer nada por él. Carlota llamó a su madre en busca de refugio. Era mucho que procesar en tan poco tiempo. Necesitaba a su madre. Pero esta fue la única gestión emocional que hizo al respecto. A partir de aquel momento se centraría en cuidar de su pareja, cuñados y la tía de estos, la hermana mayor de su suegro. Óscar no paraba de desmayarse. A su hermano pequeño se le adormecía el cuerpo y ella trataba de que todos se sintieran mejor. La madrugada se hizo eterna. Ninguno pudo dormir ni un solo segundo. A las 8 de la mañana, Carlota llamó a una de sus mejores amigas. Le contó lo que había ocurrido y esperaba el mismo respaldo que ella les había dado siempre. Pero se equivocaba. La respuesta de su mejor amiga la descolocó por completo, y es que en vez de ir a apoyarla en un momento así, le dijo que ella y su otra mejor amiga ya habían quedado para pasar el día en la playa, y que no iban a cancelar los planes. Aquello la hizo sentir rabia, impotencia y decepción. Tan solo un año antes, su amiga había perdido a su padre, y pese a que tenía que trabajar al día siguiente, se pasó la noche en vela al lado de ella. Y tuvo que ir a trabajar sin dormir. En cambio ella era capaz de irse a la playa aún sabiendo que su mejor amiga estaba pasando un momento terrible. Conforme colgó el teléfono, congeló toda esa rabia y decepción porque lo único que le importaba era Óscar y su familia. Trató que comieran algo, el día se hizo larguísimo e iban saliendo otro tipo de problemas. Con la funeraria, con la exmujer que se comportó de forma fría ante lo sucedido y no arropó a sus hijos de la manera que hubiera tenido que hacer una madre. La ansiedad en Óscar le causaba desmayos, así que tuvo que ir reprimiendo todos los sentimientos negativos que le venían de un lado o de otro. Por suerte, su familia sí estaba ahí y la arropó. Incluso su hermana, que estaba a 1 hora de distancia y embarazada, encontrándose mal, vino para arroparla a ella y a Óscar. El tanatorio estuvo lleno de gente, pero cuando todo pasó, se quedaron ellos solos. Los fines de semana siguiente hicieron piña y se juntaban en casa de uno de los hermanos para distraer la mente. Juegos de mesa, comiendo juntos, simplemente estando unidos y en familia. Un tiempo después, Óscar quiso hacer un viaje que ya tenían previsto para tratar de distraer la mente. Carlota trató que disfrutara ese viaje y les sirviera para desconectar. Pero el estar centrada en atenderles sin procesar nada comenzó a pasarle factura. Por las noches comenzó a tener miedo, trataba de leer para distraerse, se dejaba encendida una lamparita, pero apenas conseguía dormir 2 horas, porque el miedo la invadía, escuchaba ese tono de llamada y le comenzó a aterrar dormir. También comenzó a sentir miedo de no estar en su casa y que llegara una llamada diciendo que le había pasado algo a alguien de su familia o que esa llamada le llegara a sus padres. Una noche, sentada en el ordenador, comenzó a escuchar su corazón latir cada vez con más fuerza. Comenzó a dolerle el pecho y el miedo la invadió. Terminó en urgencias con una pastilla bajo la lengua. Esto comenzó a repetirse hasta 2 veces por semana. Le hicieron pruebas y su corazón estaba bien. Eso le hizo ver que todo estaba en su cabeza y que tenía que controlar la ansiedad. El apoyo con sus amigas jamás llegó. Como era su suegro, la tacharon de ser demasiado sensible, de ser exagerada, de tomárselo todo muy a pecho.
A día de hoy, aunque controla mejor la ansiedad, aún le sigue aterrando la idea de que le dé algo y de vez en cuando vuelve ese miedo a irse a dormir. La sociedad suele creer que solo sufren los familiares directos, pero el dolor no entiende de títulos legales. Un suegro también es familia, un vínculo también es amor, y acompañar a quienes atraviesan la pérdida puede ser tan duro y desgastante como vivirla en primera persona. Carlota no solo vive un duelo ajeno, también sufre uno propio. Aunque el fallecido era el padre de su pareja, Carlota también perdió algo. Perdió la tranquilidad de su vida cotidiana, perdió la confianza en sus amigas, perdió su sensación de seguridad. Carlota sufre un duelo secundario, más silencioso, y obligados a ser fuertes y no reclamar atención. Esto causa en ella una sobrecarga emocional y un rol de sostén. Desde el primer momento Carlota ocupó el rol de cuidadora. Sostuvo a Óscar cuando se desmayaba, contuvo al hermano menor, bloqueó su propia tristeza para priorizar a los demás. Esto genera un duelo indiferido. Al no permitirse sentir, las emociones no desaparecen, solo se guardan para salir más tarde en forma de ansiedad, insomnio, irritabilidad o síntomas físicos. Carlota también sufre un duelo desautorizado. Sus amigas la tachan de exagerada, de tomárselo todo muy a pecho porque era su suegro. Este tipo de duelo se llama desautorizado porque socialmente no se valida la pérdida ni se considera legítimo el dolor. Al no ser validado, la persona se siente incomprendida y aislada, lo que intensifica la ansiedad. Si volvemos a aquella noche, Carlota vivió la escena de forma traumática. Una llamada en plena noche, gritos, su pareja desmayándose. Eso deja una huella en el sistema nervioso. El tono de llamada se convierte en disparador de ansiedad. Aparece miedo anticipatorio. ¿Y si recibo otra llamada? ¿Y si muere otro ser querido? ¿Y si me pasa a mí? Esto provoca insomnio, ataques de pánico y somatización, dolor en el pecho, urgencias, miedo al infarto. Su cerebro asocia noche con noticia terrible, lo cual le provoca insomnio y miedo nocturno, lo cual le provoca un estado de hiperalerta, siempre pendiente de que pueda salir algo mal. Al no recibir apoyo de sus amigas, refuerzan su aislamiento emocional, una sensación de estar sola. Y todo ello lleva a un combo de un duelo no expresado. Eso lo convierte en ansiedad. La emoción bloqueada busca salida en el cuerpo. La mente desarrolla escenarios catastróficos para no ser sorprendida de nuevo. Esto es un mecanismo de autoprotección, pero se vuelve disfuncional cuando se prolonga. Carlota necesita reconocer su propio duelo. Aunque no era su padre, vivió una pérdida y un trauma. Validar sus emociones, la rabia, la tristeza, el miedo, la decepción. Tiempo y espacio para ella, no solo cuidar de otros. Carlota no es exagerada. Carlota es el retrato de lo que le pasa a miles de personas que sostienen a otros en medio del dolor y no se permiten vivir su propio duelo. Su ansiedad y miedo nocturno son la forma en que su cuerpo grita la tristeza que no pudo llorar. En términos de duelo, ella vive un duelo no reconocido y un trauma secundario que se manifiestan en sistemas ansiosos. Reconocer esto es el primer paso para sanar. Y recuerda, el duelo no solo pertenece a los familiares directos, pertenece a todo aquel que amó, que acompañó, que sostuvo. Validar ese dolor es empezar a sanarlo. Desde Alquimia queremos decirle a Carlota que tiene derecho a llorar, a pedir ayuda, a tener miedo y también tiene derecho a que la cuiden. La siguiente historia es la de Violeta y la voy a empezar a contar como ella lo hace. Érase una vez una niña solitaria. Aunque iba teniendo amigos, se sentía sola. Desde que tenía uso de razón, siempre ha tenido un único deseo: tener un perro. Lo pedía en cada juego infantil de pedir deseos, se lo pedía a las estrellas, se lo pedía a la luna. Y un día, con 8 años, ese deseo se hizo realidad. Llegó a su vida una pequeña cachorra marrón, a la que llamó Laika. En cuanto la vio, algo le atravesó por dentro. Era todo lo que había estado esperando desde que nació. Un día, sentada en la cocina llorando por sentirse sola, Laika se acercó a ella y se le subió para que la abrazara. Desde ese momento, Laika fue su todo. Crecieron juntas, jugando, haciéndose rabiar, viviendo todas las etapas de cambio, la adolescencia, el instituto, hacerse mayor, independizarse. Un día, Laika se puso enferma y no le dieron mucho tiempo de vida. La mente de Violeta se puso en modo de alerta, iba a buscar la forma posible de alargar ese tiempo, siempre con calidad de vida. A pocos días de su 18 cumpleaños, Laika se fue al otro lado. Violeta se quedó destrozada. Comenzaron los ataques de migraña con Aura, los ataques de pánico. No podía asimilar lo ocurrido. Una noche se levantó corriendo a buscarla y cuando ya estaba abriendo la puerta del comedor, se dio cuenta que por mucho que la buscara, ella no estaba ahí, al menos de forma física. Los siguientes meses estaban totalmente en negro para ella. No recuerda nada de lo que ocurrió.
Se refugiaba en series para no pensar, trataba de distraer la mente con todo lo que podía, hasta que un día, cuando ya no podía más, llegó una pequeña cachorra de 5 días que luchaba por sobrevivir. Violeta se centró tanto en ella que los ataques de migraña se fueron y los ataques de pánico comenzaron a ser menos recurrentes. Pero entonces ocurrió algo. Cuando Violeta trataba de pensar en Laika no podía. Comenzaba a darle ansiedad, ataques de pánico, todo se removía por dentro. Pensaba en ella sin recordar momentos porque si lo hacía, la vista se le nublaba y se empezaba a sentir muy mal. Pero Violeta decidió que prefería seguir así. Quería sentir ese dolor toda la vida y que pasaran los años que pasaran, ella no hubiera podido superar su muerte. Cuando a Violeta le preguntaban por qué, ella siempre decía: el dolor es lo único que me queda para demostrar lo mucho que la amé. Violeta y Laika tenían un apego muy profundo. Laika no era solo un perro. Para Violeta era familia, refugio emocional, compañera de infancia, una figura principal de apego. Esto significa que cuando Laika muere, no solo pierde a su mascota, sino su punto de seguridad emocional, la figura que le daba consuelo en momentos de soledad. La intensidad del vínculo explica la magnitud del dolor. Perder a Laika fue perder una compañera de vida, una compañera que la vio crecer, pasar la adolescencia, entrar en la adultez. No es solo la pérdida de un ser querido, sino también un testigo de su vida. Esto explica que el golpe sea tan profundo y que el duelo se viva como perder una parte de sí misma. Los ataques de migraña, pánico, levantarse a buscarla, las lagunas de memoria, son reacciones típicas de un duelo traumático. Su cuerpo entra en alerta máxima porque el vínculo con Laika era su principal refugio emocional. El cuidado de la cachorra recién llegada funciona como un parche emocional que le permite seguir adelante. Es un alivio temporal, pero no un duelo elaborado. Lo que hace es posponer el dolor, no resolverlo. La evitación traumática y el duelo congelado. Cuando intenta recordar a Laika aparece ansiedad y pánico. Esto es evitación. Su cerebro asociado a recordar con sufrir intensamente. Decidir prefiero sentir ese dolor para siempre es un mecanismo inconsciente para no enfrentar el trauma, pero en realidad perpetúa el bloqueo. La sociedad suele minimizar el duelo por mascotas, pero en este caso Laika es claramente una figura de apego. Esta falta de validación externa hace que Violeta se sienta aún más incomprendida y atrapada. La pérdida de un ser querido no humano puede ser devastador cuando hay un vínculo tan fuerte. El duelo no se mide por especie ni por parentesco legal, sino por la calidad del vínculo. Sanar no es olvidar, es integrar. Recordar sin dolor no significa querer menos, significa que el amor se transformó en memoria y aprendizaje. La historia de Laika no termina en su partida. 18 años de compañía son una vida entera de recuerdos, de abrazos, de complicidad y de amor incondicional. Que hoy duela no significa que estés rota, significa que la conexión fue real, profunda y única. Con esta historia quiero recordar que los animales también son seres queridos y que sanar no es olvidar ni reemplazar. Hay que permitirse llorar, escribir, hablar, crear rituales que honren a tu ser querido, permitirte recordar también la alegría, no solo la despedida. Y superar no significa traicionar, significa dar espacio para que la gratitud y la paz entre donde hoy solo hay dolor. La siguiente historia comienza con una enfermedad que, por desgracia, cada vez es más habitual: el cáncer. Noelia creció bajo el abrazo de su padre. Su madre era una persona a la que esa palabra le quedaba grande, pero su padre hacía el papel por los dos. Su padre siempre estaba ahí para un abrazo, para hablar, para simplemente estar. Pero un cáncer de pulmón se interpuso en su vida. Era un hombre aún joven con mucha vida por delante, un hombre que quería vivir. Quería estar en la comunión de su nieta, verlas crecer, estar en la vida de su hija, pero no hubo nada que hacer contra la enfermedad. Y llegó el momento de tenerle que sedar. Noelia no pudo estar en ese momento y eso es algo que le sigue doliendo, ya que su padre se dio cuenta de todo. Y él, como ya hemos dicho, quería vivir. A Noelia le duele mucho no despedirse y estar en ese momento. En el tanatorio, Noelia sufrió un ataque de ansiedad muy fuerte y, dada su enfermedad autoinmune, sufrió un brote en un ojo, que la dejó ciega del mismo durante un tiempo. A partir de ese momento, ella experimenta rabia y negación, una negación que la lleva a la depresión. En su interior hay una mezcla de ira y de esto no ha pasado, que le duró 3 años, donde comenzó a asumir que aunque estaba a su lado, debía dejarle ir, pero desde entonces tiene miedo. Tiene miedo de olvidar su voz y le pide volver en sus sueños, donde pueda abrazarle y sentir esos achuchones que solo él sabía dar. El padre de Noelia era su figura de apego principal, cubría el rol materno y paterno, por lo que su presencia fue determinante en su desarrollo emocional. La muerte de alguien que representa hogar y seguridad no solo provoca tristeza,
desestabiliza la identidad y el sentido de pertenencia. La enfermedad avanzada, cáncer, suele generar duelo anticipado, pero en este caso Noelia vivió la fase final con la sensación de no fue suficiente. No haber podido estar en el momento de la sedación generó culpa y trauma secundario. El cerebro interpreta no estuve allí, le fallé, aunque objetivamente no sea así. Este tipo de muerte deja un duelo complicado porque se mezcla impotencia, injusticia y dolor por la ausencia. El ataque de ansiedad en el tanatorio es una respuesta fisiológica al shock traumático. Los brotes físicos es el cuerpo manifestando el trauma no procesado. La rabia y negación prolongadas, etapas clásicas del duelo que al alargarse indican un bloqueo emocional. La depresión aparece cuando la negación se desgasta y la realidad se impone, pero no se ha podido integrar emocionalmente la pérdida. Miedo a olvidar su voz y buscarle en sueños es un patrón típico del duelo no resuelto. La persona se aferra a lo sensorial para mantener vivo el vínculo. Noelia ha atravesado y sigue atravesando un duelo complicado. La culpa y la autoexigencia actúan como freno para sanar. Existe un trauma por ausencia, por no poder estar en ese momento final, y hay un apego muy intenso que no ha encontrado un lugar simbólico donde reposar. Su miedo a olvidar su voz no es raro. El cerebro, cuando no recibe estímulos del ser querido, borra progresivamente detalles sensoriales. Eso genera ansiedad y puede aumentar la búsqueda en sueños o fantasías. Las claves que debe comprender Noelia es que no fue culpa de ella no estar en el momento de la sedación, y que no estuviera no borra todo el amor y todo lo vivido con su padre. Su duelo necesita de un ritual: escribirle, grabar recuerdos, escuchar grabaciones si las hay, hacer un álbum, todo lo que le ayude a externalizar el vínculo. Integrar el miedo a olvidar, convirtiendo su voz en una memoria simbólica, una frase suya, un objeto, una canción. Aceptar los sueños como consuelo, pero no como sustituto. Sirven para procesar, pero no para retener. Noelia está en un proceso de duelo complejo que mezcla trauma por ausencia en el momento de la muerte, apego intenso, culpa y autoexigencia, ansiedad y síntomas físicos como consecuencia. Este tipo de duelo no es lineal ni se resuelve con el tiempo únicamente. Necesita espacios seguros, acompañamiento, rituales simbólicos y permiso para llorar y recordar, sin miedo a olvidar. Y por último nos vamos con la historia de Ana. Era un día normal como cualquier otro. Ana quedó con su padre para acompañarla al médico. Tenía tendencia a inventarse lo que éste le decía, como cuando le recomendó el médico comer bollería industrial. Aunque solo era un constipado, al final su madre también se apuntó, y el ir al médico se transformó en merienda. Su padre, aunque algo pachucho, estaba como siempre, haciéndola rabiar, la hizo reír y siguió con sus bromas. Cuando se iba para casa, su pareja la llamó para decirle si cenaba con sus padres y Ana contestó que otro día. Tan solo unas horas después, a las 5 de la mañana, sonó el teléfono de Ana. Era su madre muy nerviosa que le dijo: «El papá se ha caído y se ha dado un golpe en la cabeza». Aunque en un principio parecía que quedaba todo en un susto, cuando Ana llegó al hospital pasó algo que le daba terror, algo que muchas veces había pensado y temido. Su padre no la reconoció. A partir de ese momento comenzó una batalla contra el hospital. Parecía que si ella cometía un error, este le podía costar la vida a su padre. Durante un mes, su padre parecía mejorar, pero una serie de negligencias médicas y omisión de socorro hicieron que su padre falleciera un 14 de noviembre de 2024 mientras le sujetaba la cara con sus manos y le decía: «Eres fuerte, valiente y capaz». A partir de ese momento, Ana entra en shock. No conseguía que su cerebro entendiera qué estaba pasando. Tanto fue así que unos días después le preguntó a su pareja: «¿De verdad mi padre ha muerto?». Pero entonces comenzó otra sensación dentro de ella, la de ira, venganza. Sentía que a su padre le habían matado y que si no fuera por la negligencia, estaría vivo y mejorando. La sensación de ira y de venganza se fue calmando ya que está tratando de hacer justicia. No va a permitir que nadie viva lo que su familia vivió. Al calmarse la ira llegó otro sentimiento. Va a volver, me voy a despertar y esto es una pesadilla. No es verdad que no está. Incluso en una visita al hospital fue hasta la puerta de la habitación donde él estuvo. Por las noches pedía soñar con él. Cuando conseguía soñar sentía entre felicidad y tristeza. A 10 meses de perder a su padre, sigue sin poder creerlo, y cuando ve sus fotos una sensación que no es capaz de soportar la invade, y tiene que decirse a sí misma: «Le voy a volver a ver», y distraer la mente con otra cosa. Su mente no puede procesar la pérdida de su padre y se esconde en la rutina, en lo que tiene que hacer ese día para no pensar, pero tiene miedo de que no pensar le haga olvidar momentos, situaciones, su risa. Las etapas de Ana son shock y disociación. Preguntar «¿de verdad mi padre ha muerto?», indica que el cerebro de Ana bloqueó la realidad para protegerla. La ira y la búsqueda de culpables.
Al sentir que la muerte fue evitable, surge la rabia y la necesidad de justicia. Esto es típico en duelos traumáticos. Negación persistente, ir hasta la puerta de la habitación del hospital o repetirse va a volver es un intento del cerebro de reparar la ruptura con la realidad. El deseo de soñar con él es una manera inconsciente de mantener el vínculo y aliviar la ausencia. La incapacidad de mirar fotos y esa sensación abrumadora que la obliga a distraerse es trauma, no simple tristeza. Ana está en un duelo traumático y complicado, no solo es pérdida, es la impotencia, la culpa indirecta, la injusticia y la imagen impactante del momento final. Su cerebro está usando mecanismos de defensa, negación, disociación, hiperactividad, refugio en la rutina, para no colapsar. El miedo a olvidar risas, momentos y situaciones es muy común cuando la memoria no puede evocarlo sin dolor, se teme que desaparezca. El duelo traumático necesita tiempo y acompañamiento especializado, no basta con aceptar porque hay trauma. Se puede recurrir a rituales de despedida y memoria, escribirle, hacer un memorial, grabar anécdotas, crear espacios simbólicos para su recuerdo, puede aliviar esa sensación de pérdida de memoria. Validar su ira, la búsqueda de justicia es parte del proceso, no hay que negarla, sino gestionarla para que no quede enquistada. Aceptar que no hay tiempos estándar, 10 meses en duelo traumático sigue siendo muy poco tiempo para integrar algo tan doloroso. Ana muestra todos los signos de un duelo complicado: impacto traumático, sentimiento de injusticia y culpa externa, negación persistente, ansiedad y miedo a olvidar. Ana es la tercera hija de Francisco, su princesa, como él la llamaba. Y con esta historia, que es la mía, cerramos hoy Alquimia. Y recuerda, cada duelo es distinto. Como dicen, cada persona es un mundo, pero lo cierto es que va mucho más allá. Cada ser, cada conciencia, cada mente es un universo. Acepta cada paso y escúchate. Ayúdate a sanar y siempre pide ayuda cuando lo creas necesario. Gracias por escuchar Alquimia y permíteme que acabe este podcast con un homenaje a mi padre. Paco nació mirando al mar, jugaba a la orilla, aprendió a remar. Con su padre salía al amanecer, entre redes y sueños, sin nada que temer. El tiempo voló como brisa del sur y en Badalona encontró su luz. Allí conoció a quien quiso de verdad y juntos tejieron su hogar, su bondad. Y su princesita, la tercera en llegar, era su tesoro, su risa, su paz. Carnicero de manos firmes, alma de niño, ojos que ríen. Hay oli en la mesa y huevos sin igual. Con su conchimbo nos hacía llorar, pero de risa. Paco era especial. Le gustaba bromear, hacerte rabiar, con un guiño, una risa sin maldad. Tenía el don de alegrar el lugar, aunque por dentro callaba más. Hoy el mar está quieto, la barca ya no va y el cuchillo descansa donde él solía estar. Pero el eco de su risa no se quiere marchar y en cada lioli Paco vuelve a cenar. Y su princesita aún lo ve llegar en sueños suaves en el viento del mar. Él vive en los chistes, en cada refrán, en cada palabra que nos hizo inventar. Con Chimbao, viejo amigo, y te vamos a brindar, porque aunque no estás, no te vas a marchar.